Buenas tardes. Bueno, daremos comienzo a la nueva sesión del curso, pero antes de darle la palabra a los ponentes que nos acompañan, que aprovecho para deciros que la moderación de hoy la llevará a cabo el profesor Indalecio Sánchez Montesinos, el decano de la Facultad de Medicina y codirector del curso. Él nos presentará en qué va a consistir hoy la sesión, que, dicho sea de paso, es también una sesión un poco atípica, al igual que la sesión del día anterior. Pero antes de darle la palabra a nuestros ponentes, me gustaría hacer dos comentarios desde el punto de vista organizativo, para que todos estéis al tanto. En la sesión anterior adelantamos que la visita científica se iba a colgar en nuestra página web para que todo el mundo pudiera informarse de las características que tiene, en fin, un poco de las condiciones, lugares, programas, etcétera. Todo eso está ya a vuestra disposición. De hecho, ya hay personas que están inscritas. Lo digo por si alguien no se ha enterado o está demorándolo, que bueno, se preocupe, porque las plazas, ya os recuerdo, que están limitadas a 50. Es una actividad totalmente optativa, opcional, que no tiene, está destinada para la gente inscrita en el curso, pero no es obligatoria. Pero bueno, que si hay alguien interesado, que lo pueda resolver lo antes posible. Es una de las cuestiones. Y la segunda cuestión, indicaros que aunque el curso finaliza el día 12 de marzo, con la conferencia del profesor Francisco Mora, a partir del 12 de marzo también se celebra aquí, y es una actividad que está vinculada con el curso, la Semana Mundial del Cerebro. Es una actividad que organizamos todos los años en colaboración con el Instituto de Neurociencia de Federico Lori, de la Universidad de Granada. Este año lo haremos igual que los años anteriores, pero es una sesión que estará abierta del día 12 hasta el día 17 de marzo, con actividades, con talleres, con un montón de actividades que estará a disposición del público general que visite el museo, pero también de los inscritos en el curso. Eso significa que, como es una actividad también opcional, es optativa, pero abierta a vosotros, dejaremos en las taquillas del Parque de la Ciencia la relación de todas las personas inscritas, para que cuando os interese podáis venir, dar vuestro nombre y que podáis tener acceso gratuito al museo para poder participar en ese tipo de actividades. Así que lo tengáis también en cuenta. Y nada más, profesor. Muchas gracias, Javier, por la notificación. Bien, buenas tardes, bienvenido a esta nueva sesión de este viaje que comenzamos hace un tiempo al interior del cerebro humano. Hoy tengo la suerte y el privilegio, el honor de compartir mesa con dos especialistas y dos entusiasmados en lo que es el estudio del sistema nervioso, como son el profesor don Miguel Guirao Piñeiro y también a mi izquierda el doctor Cristóbal Carnero Pardo. Son dos especialistas en sistema nervioso que vamos a compartir la tarde. En primer lugar, presentará una ponencia el doctor Cristóbal Carnero. Después daremos paso a unos vídeos que seguro que nos van a plantear o nos van a seguir planteando una serie de interrogantes, pero también una serie de respuestas que a su vez vuelven a plantearnos interrogantes, que es lo que caracteriza al sistema nervioso y lo que hace también en su estudio apasionante. En primer lugar, intervendrá, por tanto, el doctor Carnero con una conferencia realmente interesante, preocupante también, diría yo, porque va a hablar de lo que va a ser, o lo que él llama la epidemia del siglo XXI, las enfermedades neurodegenerativas. Eso me hace pensar en un dicho popular que todos hemos oído seguramente, cuando decimos que lo perfecto a veces es opuesto a lo bueno, ¿no? Y es verdad que nosotros vamos aumentando la longevidad, la expectativa de vida, pero nuestras células del sistema nervioso no nos acompañan y quedan en un proceso pues degenerativo, de senectud, que pues nos va llevando a este tipo de enfermedades. Tenemos la suerte, como digo, de tener al doctor Carnero. Decía Javier que era una jornada típica, puesto que no pudo asistir por una circunstancia triste, y le dimos, y lo comentamos aquí, le expresamos personalmente también ahora nuestro pesar por el fallecimiento de su padre. A mí me gustaría, si el doctor Carnero me lo permite, que pudiéramos ofrecer como homenaje a su padre la sesión de esta tarde. Yo lo haría con todo el cariño del mundo, ¿no? Y
En este sistema nervioso, el doctor Carnero nos hablará de estas enfermedades degenerativas como la epidemia del siglo XXI. Es una persona que está dedicado al sistema nervioso, es el jefe de sección de neurología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, es una persona estudiosa del sistema nervioso, como decía, está encargado y es responsable de la unidad de neurología cognitiva y conductual de este hospital, y es una persona que lleva estudiando el sistema nervioso y ha ofrecido a la sociedad, tanto nacional como internacional, pues algunos de los inventos o algunas de las aportaciones importantes en este sistema nervioso, como puede ser un instrumento de evaluación para poder diagnosticar o tratar de precisar algunos defectos en todo este territorio cognitivo, fundamentalmente en analfabetismo, pero en cualquier caso es una aportación de reconocimiento nacional e internacional. Es doctor en Medicina por la Universidad de Granada y nosotros nos alegramos muchísimo de tenerlo esta tarde aquí y de que haya hecho el esfuerzo de posponer esta conferencia de la que estamos deseosos que nos guíe en este camino al cerebro, al interior del cerebro humano. Bueno, buenas tardes. Debo de confesar que me siento un tanto abrumado por el foro. No estoy acostumbrado a hablar ante un público y en una sala tan excelsa, ¿no? Y aparte me siento un poco como el malo de la película, porque si uno repasa el programa del curso, pues nada más que se habla de logros, de ventajas, de lo bonito, de lo perfecto, y yo vengo a hablar de enfermedades y de penas, y desde luego soy el único que habla de estos temas. Entonces me siento un poco, no sé, un poco mal. Pero yo espero dar una visión de esperanza de esta problemática y que verdaderamente esto no sea más que ampliar un poco el conocimiento sobre un tema que verdaderamente hay que abordar cualquiera que quiera estudiar el cerebro humano en el día de hoy, ¿no? Cuando yo estudiaba, y me acompaña el doctor Guirao, que también se acordará, la parte de la enfermedad degenerativa era horrorosa, porque es que eran las enfermedades que llevaban unos nombres, o bien se llamaban como el hombre que lo había descrito, o bien lo que era peor es que se llamaban unos nombres que eran horribles, ¿no? Como degeneración estrionígrica, palidoluisiana, y la verdad es que cada una tenía un parrafito, poco más, y todas eran iguales y nadie sabía verdaderamente cómo iba esto, y lo que temía era que le cayera en la pregunta en el examen estas enfermedades, ¿no? En realidad estas enfermedades, que son muchas, se caracterizan por estos 4 elementos, ¿no? Son enfermedades que están asociadas a la edad. Esto significa no que esté producida por la edad, sino que son más frecuentes conforme se es más mayor. Son enfermedades que vienen a producir una atrofia cerebral, una muerte neuronal y una atrofia cerebral. Todas ellas tienen un carácter progresivo, a diferencia de las otras patologías en el cuerpo humano, como se puede tener una neumonía, pues se tiene la neumonía y se cura y se dejará secuela o no, se puede un traumatismo, algo vascular, y se tiene y deja las secuelas, pero no se está teniendo y cada vez más. Estas enfermedades, una vez que se tienen cada vez más, es decir, progresan. Y luego, una cosa que era lamentable y que yo espero demostrar que está cambiando, es que se caracterizaban todas porque carecían de tratamiento. En el fondo de estas 4 características, lo que subyace es algo muy íntimo para el cerebro y para el neurona en sí. Y es que todas estas enfermedades se caracterizan porque dentro de las neuronas se produce el depósito de un material proteico que a la postre resulta patológico o puede resultar. Estos son neuronas de distintos grados de enfermedad y entonces pues varían el material que hay, que puede ser beta-amiloide, que puede ser tau, que puede ser otra proteína que se llama alfa-sinucleína, que puede ser otra que se llama TDP43, FUS, la proteína priónica, neuroserpina, pero en definitiva, en todas estas enfermedades lo que se está produciendo es que hay un material proteico que se está depositando dentro de las neuronas. La enfermedad por antonomasia neurodegenerativa, por su frecuencia, es la enfermedad de Alzheimer. Y probablemente a partir de ahora yo me centre más en la enfermedad de Alzheimer, pero tengan en cuenta que lo que estoy hablando es generalizable a toda ella, ¿no?
¿qué pasa? ¿Por qué se produce esto? Pues bien, la cuestión es que cada vez se sabe más, pero aquí intervienen factores genéticos que trae uno de fábrica, factores que están en el ambiente, también influyen, y factores que uno se crea, como la conducta. Y el caso es que el juego, la imbricación de estos tres tipos de factores producen una alteración del metabolismo proteico. La proteína es una sustancia que forma parte de la composición del organismo y se forma y se procesa de distintos tipos. Pues bien, este procesamiento en estas personas está alterado y eso lleva a que una parte de esa proteína se deposite y se agregue y se vaya juntando formando bolitas, ¿no? Esas bolitas, ese depósito, que nosotros en general se llama depósito amiloide en general son todos depósitos amiloides, ¿no? Aunque el más característico sea el de la enfermedad de Alzheimer. Pues digo que este depósito lo que produce es una irritación en el tejido donde asienta y entonces pone en marcha pues, fenómenos inflamatorios, pone en marcha alteraciones iónicas, pone en marcha fenómenos de excitotoxicidad, es decir, una serie de mecanismos que lo que hacen es alterar el funcionamiento de las células que están rodeando a este depósito. Fundamentalmente, porque esto está acaeciendo en el cerebro, estamos hablando de las neuronas. Esa alteración va evolucionando hasta que acaba con la muerte neuronal y con la muerte neuronal da lugar, por un lado, se pierde la neurona, se pierde el tejido cerebral, se produce la atrofia, pero la atrofia es algo estructural, pero también se produce el déficit funcional de esa neurona. Si esa neurona estaba produciendo un neurotransmisor, ese neurotransmisor deja de producirse y a la postre lo que se está produciendo es un déficit de neurotransmisión. Esto se traduce claramente en los signos y síntomas de la enfermedad. En los signos, en la atrofia, que se puede ver en la radiografía, en el cerebro cuando se analiza, en las distintas pruebas que tenemos para constatarla, y los síntomas que no son más que la traducción del déficit de los neurotransmisores que se están produciendo en esta enfermedad. Como digo, el caso más conocido, el que más se ha estudiado, el que yo también conozco más, porque el que más me dedico es el de la enfermedad de Alzheimer. Estos son los protagonistas a nivel humano, el que la describió, Alois Alzheimer, y Auguste Deter, que es la primera enferma con enfermedad de Alzheimer, en cuyo cerebro Alzheimer describió las lesiones que hoy día conforman su enfermedad. Y estas son las dos lesiones, porque en la enfermedad de Alzheimer, a diferencia de en el resto, en lugar de haber un depósito, hay dos. Por un lado se produce un depósito entre las neuronas, fuera de las neuronas, que se llama, es beta-amiloide, y se llama placas seniles, y hay otro depósito dentro de las neuronas que está constituido por una proteína que se llama tau. Sucintamente, de forma sencilla, todo esto es mucho más complicado, pero yo quiero que ustedes capten cómo funciona esto. En el cerebro, en la membrana de la célula de cada neurona, hay una proteína que se llama, la tenemos todos, se llama proteína precursora de amiloide. Esta proteína se metaboliza en condiciones normales por varias vías. Una de ellas pone en marcha dos enzimas, como dos tijeras que la cortan, que una es la alfa-secretasa y otra es la gamma-secretasa, y produce tres fragmentos que cada uno tiene su utilidad. Esto utiliza como mensajero para el núcleo, esto tiene una función trófica y esto precisamente se metaboliza y es fuente también de nuevos nutrientes. Pero en cambio, en los sujetos con enfermedad de Alzheimer, esta proteína se metaboliza también por esta otra vía, en donde en lugar de la alfa-secretasa y de la gamma-secretasa funcionan la beta-secretasa y también la gamma-secretasa. A la postre, lo que se produce es que este fragmento es igual, pero estos fragmentos son distintos. Este fragmento pierde su capacidad funcional, que tenía que ser un factor neuroprotector, y este otro fragmento, que se llama beta-amiloide, tiene una especial tendencia a agregarse, a pegarse uno a otro. Y una vez que se pega, no se puede metabolizar más y se deposita en el exterior de la célula. Y forma uno de los elementos clave de la enfermedad de Alzheimer, que es lo que se llama la placa senil. Esta placa senil asienta rodeada de células normales que a la postre y en base a los mecanismos irritativos, tóxicos, patológicos que pone en marcha, mecanismos de inflamación, mecanismos de irritación, pues produce una alteración de las neuronas y de las células que la están rodeando,
Alteración que inicialmente es soportable, pero que a la larga llega a evitar el funcionamiento real y local de la neurona, y se produce, en primer lugar, la muerte neuronal, y en segundo lugar, como es natural, esta neurona queda desangelada, queda desasistida de la que le mandaba información, y esto produce un déficit de información, un déficit de comunicación que se traduce en síntomas neurológicos. Esto, que es un esquema, hoy día estamos en disposición de poderlo ver, y esto es cómo funciona en el cerebro real de un ratón colocado en vida, un ratón vivo, donde se le puede colocar un microscopio que nos permite ver la placa senil y cómo un axón, es decir, una prolongación de una neurona que atraviesa la placa, en varios días empieza a arrugarse, se fragmenta hasta que llega a desaparecer. Es decir, es la placa senil la que produce la alteración, la muerte de ese elemento neuronal. Eso explica, este funcionamiento, el que detrás de todo haya una proteína que se deposite, que hayamos empeorado. Los alumnos ahora, en vez de tener que aprender los nombres de los sujetos, tienen que aprenderse el nombre de las proteínas que se depositan. Entonces ya lo llamamos, no sé qué era más horrible, si lo anterior o esto. Ya no tenemos enfermedad de Alzheimer, tenemos amiloidopatías, taupatías, sinucleinopatías, prionopatías. Es decir, en función de la proteína que se deposite, podemos tener, por ejemplo, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, se produce el depósito del prión, la enfermedad de Parkinson se produce el depósito de alfa-sinucleína, o la enfermedad de Alzheimer se produce el depósito de beta-amiloide. Y esto es un proceso, esto no es algo que aparezca en el día, esto es a la postre un desequilibrio, porque todos estos mecanismos están en funcionamiento en el cuerpo, tan solo que el cuerpo humano tiene una capacidad de limpiar estos restos proteicos y eliminar esos restos proteicos, y hace que conforme al mismo ritmo que se van formando, se van eliminando. El problema es cuando se va formando más que se elimina, o se elimina menos que se forma, que es lo mismo. Y entonces este material se va almacenando dentro del recipiente, que en la analogía es el cerebro, hasta que llega un momento en que ese recipiente ya no puede soportar más este material tóxico y empieza a aparecer los síntomas. Pero este desequilibrio sigue, y este desequilibrio seguirá, y cada vez este depósito será mayor y cada vez tendrá más continente, el continente tendrá más proteínas, ¿no? Como decía, son factores genéticos, conductuales, ambientales, sociales y también médicos. Médicos porque indudablemente este recipiente tiene una salud. Si cualquier agresión, cualquier enfermedad que dañe la capacidad de tolerancia de ese recipiente, se reducirá también en un mayor o una menor capacidad de combatir ese depósito. El curso progresivo no solo lo es en dos aspectos. Por un lado, la intensidad. Es decir, una vez que empieza el depósito, cada vez es mayor, cada vez es más intenso, cada vez hay más color. Pero el curso progresivo lo es también por extensión. Empieza en un momento, en un sitio, y se va extendiendo a lo largo de todo el cerebro. La extensión se hace por unas vías, por unos caminos que cada vez se conocen mejor y que dependen de la enfermedad de base. Pero no es el momento para entrar en eso. ¿Qué se traduce en esto? Pues se traduce, por ejemplo, en este curso clínico característico de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, años antes de que aparezcan los primeros síntomas, empieza ese depósito en una zona del cerebro muy determinada, que es el hipocampo, que es el uncus, que es la parte medial del lóbulo temporal. El lugar donde se fabrican las memorias, de ahí que el primer síntoma en la enfermedad de Alzheimer sea un problema de memoria. Un problema de memoria que cada vez es mayor, cada vez está más coloreado. Pero es que al tiempo que cada vez tiene más color, que cada vez está más afectado ese hipocampo, el proceso se va extendiendo a las partes adyacentes o a través de algunas vías específicas, y van apareciendo otros síntomas.
a las alteraciones de memoria se añade la alteración ejecutiva, los problemas del lenguaje, los problemas de la orientación, de las praxias, hasta que al final, cuando el cuadro está plenamente establecido, el sujeto no solo tiene problemas de memoria, sino tiene problemas en todas las esferas cognitivas. Y eso a la postre lo que se traduce, y es lo que socialmente es más relevante, en dependencia. El sujeto cada vez, y a medida que va perdiendo capacidades, cada vez es menos capaz de hacer cosas. Indudablemente, en primer lugar, deja de utilizar el iPad, el teléfono móvil, pero poco a poco ya no es capaz tampoco ni de poner la televisión, y luego ni de ponerse los calcetines, ni luego capaz incluso ni de levantarse. Esa dependencia también va avanzando en intensidad y en extensión, afectando a distintos órdenes de la vida diaria. Eso pasa en pasa en la enfermedad de Alzheimer y pasa también en el Parkinson. El Parkinson se sabe que se inicia en unos núcleos del tronco del cerebro y aunque lo típico sea el temblor, la rigidez, las alteraciones de la marcha, antes de eso hay trastornos que habían pasado antes desapercibidos, pero que son claros, como los trastornos de la olfacción, los trastornos del sueño, los trastornos autonómicos, y estos se van haciendo más intensos a la vez que aparecen ya las fases de estado, y ya cuando todo el proceso afecta a todo el cerebro, no solo a las zonas típicas de la enfermedad de Parkinson o clásica de la enfermedad de Parkinson, ya no es solo aparece el temblor y la rigidez y la bradicinesia, que son los síntomas cardinales, sino que ya aparece también demencia, aparece problemas de dependencia y aparece problemas mentales como psicosis y finalmente el sujeto acaba confinado en cama y demente. Una demencia que es el punto final donde abocan todos estos problemas neurodegenerativos. Y dentro del proceso patológico, un elemento clave, como ustedes han tenido que deducir aquí, es el tiempo. Esto es un proceso que se pone en marcha y avanza a lo largo del tiempo. Y el tiempo en humano se traduce en edad. Por eso son enfermedades que son dependientes o asociadas a la edad. Esto explica que la prevalencia es el número de casos que hay de una determinada enfermedad en un momento dado, en una edad determinada, ¿no? O en un sitio determinado. Pues la prevalencia de los procesos neurodegenerativos se va doblando cada 5 años a partir de los 60. Son excepcionales en menores de 60 años, pero son la norma a partir de los 80 años y a los 90 años el 50% de los sujetos que llegan a los 90 años o más tienen un proceso neurodegenerativo activo. Claro, esto no tendría ninguna importancia en el año 1700, donde llegar a los 90 años era una heroicidad, ¿no? La cuestión es que por un fenómeno bastante conocido, que es la transición epidemiológica, que seguramente ustedes han visto a lo largo de este curso, que no es más que los desarrollos, sobre todo a nivel de la calidad de vida, más que de desarrollos médicos, hacen un momento en que el equilibrio que existía entre mortalidad y nacimiento, entre el número de personas que nacen y el número de personas que mueren, se rompa, en el sentido de que se siguen naciendo muchos, pero ya cuesta más trabajo de morirse. Esa diferencia se traduce en un aumento de la población. Ese aumento de la población, de la calidad de vida, se sigue después de la siguiente inflexión, de que es que ya no nacen tantos niños. Ya la gente se acostumbra a otro ritmo de vida, otros ritmos sociales, ya el tener hijos no era un bien social y ni era una inversión a largo plazo, sino una carga, y entonces tenemos el momento en que tanto la mortalidad como la natalidad son inferiores, con lo cual no solo tenemos que una población ha aumentado, sino tenemos que una población se ha transformado. Y hemos pasado de poblaciones que eran pirámides poblacionales perfectas a poblaciones donde son cilindros poblacionales, donde hay incluso menos personas menores que personas mayores. Esto, que dicho así, puede sonar, bueno, pues, que no tiene ninguna repercusión, verdaderamente es de unas dimensiones catastróficas desde el punto de vista de la previsión y de la salud pública. Mire, la esperanza de vida al nacer de las mujeres que están naciendo hoy en Granada, de las mujeres que nacen hoy en Granada, más de la mitad llegarán a los 100 años. Esto no es algo específico de Granada, sino que es una norma en todos los países desarrollados, donde
la esperanza de vida por encima de los 100 años es algo que está al alcance de la mano y que está al alcance de los que nazcan ya, estén naciendo en este siglo. Esto, unido al descenso de la natalidad, lleva, como he dicho, a la transformación de, por ejemplo, de la población española. Desde 1900, que era una pirámide perfecta, a llegar a esta estructura en el año 2000. Pero fíjense que este no es el problema es lo que viene, que es conforme esta panza va llegando a viejo y donde vamos a tener en el año 2050 una población donde será mucho más frecuente el tener más de 65 años que el tener menos de 20 años. Esto es Alemania, esto es la norma en todos los países desarrollados. De hecho, estos son datos mundiales. En el día de hoy, el 16% de la población europea tiene más de 60 años, que ya es tener. Pero el problema es que en el año 2060, 1 de cada 3 europeos tendrán más de 60 años. Si esto lo unimos al hecho de que la incidencia de los procesos neurodegenerativos es a partir de esta edad cuando aparezca, eso se traduce, bueno, estos son el número de personas con más de 60 años que habrá en el mundo para el año 2050, que serán más de 2.000 millones de personas mayores de 60 años. Y extrapolando los datos actuales, con este número y estas previsiones, tenemos que la incidencia, esto es demencia, la enfermedad neurodegenerativa sería más amplia. La evolución de las demencias en los próximos 40 años será esta, de forma que se va a triplicar, se va a multiplicar por 3 la prevalencia de demencia. Y ojo, porque ese aumento exagerado es a expensas no de los países desarrollados, que estamos casi al límite, ya no nos caben más y nosotros lo que vamos a hacer es decrecer a nivel de población, sino que ese aumento sobre todo va a ser a expensas de los países que están ahora en vía de desarrollo, que es donde está creciendo más la población de mayores de 60 años. Pues este panorama desde la perspectiva de la salud pública, combinado con la ausencia de tratamiento, supone nada más que un cataclismo de dimensiones verdaderamente trágicas, ¿no? Y verdaderamente no tenemos tratamiento. Yo aquí quiero terminar ya y introducir un rayo de... Sí, tratamientos sí tenemos. Tratamientos siempre hay, aunque sean tratamientos sintomáticos. Tratamiento sintomático es un tratamiento que no va al fondo de la cuestión, pero que alivia, que consuela, que mejora, que también es obligación tanto del médico como de la sociedad. Pero también contamos con tratamientos sustitutivos, tratamientos que son capaces de corregir o al menos tratar de corregir ese déficit de neurotransmisores. Y en la enfermedad de Parkinson los éxitos con este tipo de tratamientos han sido espectaculares. Recordarán la película Despertares, ¿no? Que fue la introducción de un fármaco como hace cambiar la vida a una serie de enfermos, ¿no? Esto todavía sigue en vigor y la calidad de vida de los pacientes parkinsonianos ha cambiado con el tratamiento sustitutivo. El tratamiento sustitutivo también lo tenemos para la enfermedad de Alzheimer. Estamos ensayando muchos tratamientos protectores que los que van a tratar de parar los mecanismos esos básicos comunes. Sería ideal, y se está avanzando mucho, pero con escasos mejorías, en el tratamiento curativo, es decir, el tratamiento que va a evitar que se deposite o que se corrija esa alteración de la proteína que luego se deposita, ¿no? En la enfermedad de Alzheimer, en la última decena de años, han sido lo menos 7 ensayos los que se han ensayado dirigidos a este tipo de tratamiento y lamentablemente han fracasado todos. La esperanza es que el tratar con un fármaco curativo a un sujeto con una enfermedad de Alzheimer ya que manifiesta clínicamente es lo mismo que esperar a dar estatina a un sujeto que está en insuficiencia cardíaca. Es decir, nosotros cuando estamos viendo a los pacientes están ya con atrofia y con síntomas. La neurona está muerta. No nos sirve de nada tratar de alterar esto porque lo que está dando los síntomas es esto. Este tratamiento, la esperanza que tenemos, porque subyace en ello una lógica aplastante, es que si se dieran antes de tiempo, antes de lo que lo estamos dando, sí podrían ser eficaces. De ahí la importancia y cada vez el énfasis más en el diagnóstico precoz de todo este proceso. Tenemos también tratamiento restaurador y la enfermedad del Parkinson es un avanzado en esta línea, los trasplantes de células fetales
o de células madre, es un intento en este sentido. Pero la esperanza verdaderamente tiene que venir del tratamiento preventivo. Nosotros tenemos que ir al proceso y tratar de lentecer el proceso. Lo que se trata es de evitar justamente lo contrario. Los factores de riesgo aumentarían la producción y disminuirían la eliminación o alterarían el recipiente. Nosotros tenemos que procurar medidas que procuren disminuir la producción, aumentar la eliminación y mejorar y optimizar al recipiente. Y esto es posible y es viable y cada vez será más. Disminuir factores de riesgo, conocemos que existen factores de riesgo comunes de todos estos procesos, como son los factores de riesgo cerebrovascular. El control de los factores de riesgo cerebrovascular ha cambiado diametralmente el manejo de la patología y la incidencia y ha disminuido la mortalidad global. Esto es posible también utilizarlo con este énfasis, ¿no? Pensando en los procesos neurodegenerativos. Hay que tratar la depresión. La depresión de por sí no es que ya pueda ser una manifestación precoz de estos procesos, sino que puede ser un factor de riesgo para estos procesos y disponemos de tratamientos eficaces para ello. Hay que prevenir los traumatismos craneoencefálicos y hay que evitar el tabaco y otros procesos que sabemos, que conocemos que son tóxicos. Y por otro lado, fomentar los factores protectores que también sabemos que existen, como puede ser una dieta adecuada, y afortunadamente nosotros vivimos en la patria, en la zona, en la región, donde somos afortunados por lo que comemos y porque hoy día está de moda y porque se ha demostrado porque es un factor protector para todo este tipo de procesos. Mejorar el nivel educativo, porque la educación es entrenamiento para el cerebro y un cerebro entrenado es un cerebro preparado. Esto yo invito a los organizadores de los cursos de que aquí hay materia para un curso para próximos años de hablar de lo que es la incidencia, bueno, lo que es la reserva y la cerebral, la reserva cognitiva y el preparar a los cerebros para batallar en estas lides. Esto es una simulación. Estos autores han evaluado el impacto que tienen estos factores que son modificables en la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer. Y ellos llegan a la conclusión teórica de que si se pudieran controlar estos factores, se podrían evitar el 57% de los casos de enfermedad de Alzheimer, es decir, más de la mitad. Esto se traduce, fíjese, no hace falta ni quitar entero, no hace falta que prohibamos el tabaco. Si nosotros fuéramos capaces de disminuir el 10% el tabaquismo, de disminuir en el 10% la prevalencia de depresión, de aumentar el 10% las personas que son capaces de adherirse a una dieta mediterránea y, en definitiva, modificar en el 10% esos factores de riesgo que están al alcance de cualquiera político, digo político que lo incluya en sus programas, pues se podrían salvar, si fuera el 10%, del orden de 1 millón de casos de enfermedad de Alzheimer. Pero si fuera el 25%, lo que se podría eliminar serían 3 millones de casos. Termino ya con esto y decir, esto es teórico, pero es real. Si nosotros fuéramos capaces tan solo de retrasar 2 años, la aparición de la enfermedad de Alzheimer, al año 2050 habría 22.700.000 casos menos de enfermedad de Alzheimer. Si lo retrasáramos 2 años. Pero es que si lo retrasáramos 5 años, la prevalencia de enfermedad de Alzheimer quedaría reducida a la mitad. No te estamos diciendo, porque creo que ahora mismo no es planteable, de curar la enfermedad de Alzheimer. Estamos hablando de retrasar la enfermedad de Alzheimer. Pero verdaderamente lo importante y lo que invito aquí a que quede es que si esta sociedad empleara y se centrara en lo que se tiene que centrar, que es esto, porque esto es lo que le viene encima, y si nosotros fuéramos capaces de retrasar 10 años la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer se convertiría en una enfermedad rara. Termino ya resumiendo, ¿no?, que detrás de estas enfermedades lo que hay no es más que el depósito de una fracción proteica anómala, que todos estos procesos son procesos muy lentos, que empiezan perdidos en el tiempo. Probablemente estemos hablando de procesos pediátricos
en algunos casos lo trae uno desde fábrica ya, los genéticos, y que dan la cara a la vuelta de muchos años. Que los cambios demográficos es lo que convierte verdaderamente esto en un problema que convertirá, un problema que será una epidemia, pero de dimensiones bíblicas. He puesto ahí para dramatizarlo, pero le invito a pensar y a hacer números, ¿no? Y desde mi punto de vista, solo un abordaje preventivo será capaz de dar una respuesta válida. Todos los abordajes que sean curativos cuando está ya dando la cara a la enfermedad no tienen sentido y desde el punto de vista de la salud pública son esfuerzos perdidos. Y que eso sí, la prevención no es algo que le van a dar al ciudadano. La prevención no es algo que te van a venir de nacimiento, sino la prevención de estos procesos es un acto que exige una actitud personal, sanitaria, política y social. Nada, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, profesor Carnero. A continuación, yo desde luego sí que estoy de acuerdo en que al principio uno estaba cayendo casi en la depresión como factor de riesgo. Vamos a poner los vídeos, si no antes sí, por ahí ya no ponemos los vídeos. Decía que casi entrábamos en una depresión, Cristóbal, porque íbamos viendo las gráficas y estábamos todos cayendo en la parte más amarga de la presentación, pero luego nos ha dejado un buen sabor de boca viendo que tenemos posibilidades, al menos tenemos capacidad de hacerlo. Yo pensaba que también lo importante y otra esperanza que nos ha expuesto es que todos iremos hacia los 100 años, pero también personas como el profesor Carnero llegará también a los 100 años y si sigue estudiando el sistema nervioso posiblemente también nos dé otra perspectiva pasados unos años. La ciencia médica avanza mucho y creo que también en esa esperanza tenemos que vivir. Bien, nosotros cuando el doctor Carnero no pudo venir el día que yo comentaba, pues consideramos que era importante que diera ese aspecto también de la patología porque es una realidad del sistema nervioso, no solamente de lo que se ha ido exponiendo a lo largo del curso y de los que nos queda. Y a mí me correspondía hablar de la plasticidad, pero preferimos que él pudiera exponer, como ha hecho, esa parte de la patología que me parece importante y que es una realidad, y también poder visionar, ver una serie de vídeos que nos pudieran plantear lo que yo aquí he tratado de expresarle de una manera muy sencilla. Porque a lo largo del curso uno va viendo qué complicaciones el sistema nervioso, cómo lo vamos complicando, cómo vamos viendo las dificultades que tiene el sistema nervioso. No sé si sale, eso es. Muy bien, muchas gracias. Y me parecía que era importante, tal vez por deformación profesional, como profesor de anatomía, tratar de explicarle a los estudiantes la parte más sencilla del sistema nervioso y ver cómo el sistema nervioso luego podemos complicarlo, pues dependiendo de las posibilidades que tiene, que son múltiples, como hemos ido viendo, iremos viendo a lo largo del curso. Entonces me he permitido pues, presentar en primer lugar cómo el sistema nervioso que estamos viendo aquí a lo largo del curso presenta una serie de interrogantes, prácticamente está todo lleno de interrogantes. Pero no solamente de interrogantes, sino que además del interrogante hay signos de admiración porque estamos viendo también los avances enormes que tiene el sistema nervioso. Sin embargo, llegado a este punto, hay que decir que desconocemos más del sistema nervioso que conocemos. Lejos de ser negativista, creo que es una esperanza, porque si ya hemos avanzado mucho, conocemos bastante de lo que es el sistema nervioso, si nos queda todavía muchísimo por conocer, quiere decir que avanzaremos en ese sentido. Vamos a ver 3 bloques de vídeos, uno en primer lugar, el primer bloque relacionado con lo que es la realidad o ficción. Recuerdo cuando nos dio la conferencia, la ponencia al doctor Rubia, cómo nos hablaba que el sistema nervioso ve no lo que ve, sino lo que quiere ver. A mí eso me llamó profundamente la atención, porque en el campo de la ficción y en el campo de la realidad, ahí situamos al sistema nervioso. Y nos preguntamos qué hacemos. Ese será el primer bloque, con 3 vídeos. El primero incluso veremos pues cómo todavía la trepanación y los efectos de la trepanación, que insisto, nos van a plantear muchas dudas, muchos interrogantes, pero también signos de admiración por lo que vamos logrando. El segundo tema era el que a mí me correspondía hablar, que era el de plasticidad, es decir, la capacidad que tiene el sistema nervioso, el cerebro, de adaptarse. Y se adapta no solamente al exterior, es decir, a las propias agresiones externas, o las que no lo son, es decir, los propios estímulos externos, sino que también se adapta a su propio interior.
El sistema nervioso, desde mi punto de vista, tiene una simplicidad morfológica, anatómica, pero sin embargo tiene una complejidad por las posibilidades que tiene el sistema nervioso. Las posibilidades de combinaciones son enormes y eso hace que sea complejo. Eso da lugar a esa capacidad que tiene el sistema nervioso de adaptarse, lo que se llama hoy en día plasticidad. Veremos algunos de estos vídeos, son segmentos, no que vamos a ver toda la película, pero en primer lugar, por ejemplo, Matrix, pues veremos cómo hay una persona que decide conducir o llevar un helicóptero y basta con una pequeña programación para que sepa ya poder llevar ese helicóptero. Y el tercero será el futuro, cómo no. ¿Qué planteamos hacia el futuro? Y uno veremos que rápidamente entra sin conocimiento todavía perfecto de ese sistema nervioso, estando todavía por conocer muchas cosas, sin embargo ya estamos previendo las posibilidades que tenemos de la manipulación en el cerebro. Y eso tiene sus riesgos y por tanto lo que tenemos que hacer es conocerlos bien antes de poder lamentarnos de ellos. Por tanto, interrogantes, pero también logros y vamos pisando yo creo que de una manera fuerte en el sistema nervioso. Y podríamos preguntarnos, entonces este sistema nervioso siempre es la gran incógnita, ¿es el gran desconocido? Posiblemente sí, pero queda mucho por conocer, pero seguimos en una senda bastante profunda, bastante segura. La disyuntiva está en la simplicidad o la complejidad. Yo lo decía hace un momento, yo creo que desde el punto de vista anatómico, fisiológico, incluso es simple, tan simple como la vida misma, tan simple que es complejo. El límite entre la simplicidad y la complejidad es un salto, es un paso. Y eso hace que, de algún modo, tengamos que partir desde mi punto de vista de lo simple para poder llegar a eso complejo. Y por eso parto como podría hacerlo en una clase de anatomía. Cuando uno empieza a hablar del sistema nervioso, uno dice, es tan sencillo como que hay una zona central, utilizaré el ratón, una zona central que es la médula, es una médula real de un cadáver, conectada, por supuesto, a lo que es el encéfalo, a la parte cerebral, y protegida, fíjense si es importante, por unos elementos óseos fundamentales. Quiere decir que ya la naturaleza, la providencia, nos está diciendo que esa parte del sistema nervioso es la parte fundamental de nuestro organismo, que regula el resto de los órganos de nuestro cuerpo, y tanto la parte cerebral, la parte encefálica, por un cráneo potente, fuerte, resistente, y la columna vertebral como está cubriéndonos como continente a la médula espinal. Y esto es sencillo de entender, es un elemento, una disposición anatómica sencilla. El elemento básico también es sencillo. Gracias a don Santiago Ramón y Cajal, pues nos descubre que es la neurona el elemento básico. Y cómo ese elemento básico empieza a conectarse, es un elemento, una célula sencilla, pero que tiene una gran cantidad de posibilidades de conexión. Ya no solamente son esas redes que se pensaban al comienzo, sino que se estratifican las células a nivel cerebral y eso hace que tengan que seguir unos circuitos. La pregunta está a saber si es un solo circuito o si esos circuitos van modificándose, y lo han ido viendo a lo largo de este curso también. Con ese elemento básico uno también lo puede reducir, y así lo hacemos en clases de anatomía, es decir, al final el sistema nervioso resulta que es una sensación, la sensación, lo que uno siente, lo que uno percibe a través de los órganos de los sentidos, a través de los diferentes elementos sensores, tanto a nivel periférico como a nivel central, pues a nivel interno, vascular, orgánico, y esas sensaciones llegan pues a ese sistema nervioso central. Es decir, ese sistema nervioso periférico que estaría conformado, creo que tengo aquí, por los nervios raquídeos y los nervios craneales, que no son más que a la derecha y a la izquierda, son pares raquídeos y pares craneales que llevan las sensaciones al sistema nervioso central. Lo llevan a la médula espinal, lo llevan al tronco del cerebro. Y esas sensaciones, si no llegan a nivel subcortical, es decir, que no llegan a la corteza, o llegan a nivel cortical, puede ser que se produzca una respuesta inmediata. Y eso, de una manera muy simplista, es lo que llamamos reflejo. Uno tiene la sensación de quemazón y no espera a ser consciente de que se ha quemado, antes quita el dedo. Es verdad que cuando quita el dedo, uno puede tener una reacción a lo mejor agresiva con la persona que le ha puesto aquello con lo que se quema, o en el momento que se da cuenta que esa persona es alguien próximo, es alguien querido, reacciona de manera diferente, porque le ha dado tiempo a que la sensación llegue a nivel cortical y ha sido capaz de asociar esa sensación y darse cuenta que puede programarlo de manera diferente, que puede ralentizarlo de manera diferente. Pero en general es eso, una sensación o una serie de sensaciones que están llegando al sistema nervioso central, que se elevan a lo que es ese control cerebral, bien a nivel subcortical. Cuando uno aprende, por ejemplo, a montar en bicicleta, ya no se hace consciente, queda a nivel subcortical y, por tanto, ese aprendizaje ya lo tiene definitivamente. En el momento que uno está aprendiendo, basta con decirle a un niño
o una niña que está aprendiendo a montar en bicicleta, ya eres capaz de montar, que en ese momento lo hace consciente y se cae. Porque ha pasado del nivel subcortical al cortical de nuevo. Debe estar a nivel subcortical para ese aprendizaje hacerlo casi de manera automática. Bien puede llegar a nivel subcortical, pero también puede llevar a nivel cortical. Pero a nivel cortical, fíjense, esas sensaciones, en primer lugar, se proyectan. Eso no quiere decir que uno sea consciente de la sensación. Todavía no tiene la percepción. Lo que tiene es que la sensación llega al área correspondiente, al conjunto de neuronas, donde está llegando la sensación. Después la asocia. Esa es la complejidad que tiene. Uno tiene la capacidad de asociarlo. Ya han oído hablar aquí de esas áreas prefrontales, esas áreas en relación a la razón, donde el sentimiento, lo que a mí me gusta llamar, y me han oído aquí en el primer día, que el corazón lo tenemos en el cerebro, uno esa sensación es capaz de darle el sentimiento, de darle esa parte afectiva propia de cada ser, y lo asocia. Y juega entre la razón de esas áreas prefrontales y también el sentimiento de lo que yo llamo el corazón del cerebro. Y finalmente está el reconocimiento. Cuando se reconoce es cuando tenemos la percepción. Uno puede tener en el área visual una lesión en la área de proyección y todo el sistema visual funciona. La sensación llega al área visual, a la corteza occipital, pero solamente en la fase de proyección. Ni se asocia ni se reconoce. Y por tanto, hasta que no se reconoce, uno no es consciente de lo que ve. Y eso es lo que se refería el profesor Rubia, yo creo, en parte de la ficción del sistema nervioso. Claro que a través de los órganos de los sentidos es importante, o bien nosotros podemos captar a través de la visión, o de la audición, o del gusto, o del olfato, o del tacto, con mayor o menor gracia, o con mayor o menor acierto. Pero finalmente esa sensación va a llegar a ese control fundamental del cerebro, a esas áreas corticales, que no son más que neuronas, que están en la corteza cerebral, esa corteza que se puede atrofiar y por tanto vamos perdiendo la capacidad, como veíamos antes con el doctor Carnero, llega a las áreas de proyección, pasa a las áreas de asociación, que es capaz de complementar esa información. Por eso el dolor no tiene el mismo nivel en cada una de las personas, porque depende de esa capacidad de asociación, del estado anímico de esa persona, porque está en las áreas de asociación y finalmente se reconoce. Cuando ya lo reconocemos, entonces sí que tenemos la percepción. Ahí sí que ya somos capaces de ver, no sé si lo que vemos o lo que queremos ver. Finalmente, esa sensación lo que se produce es un camino inverso para producir la orden motora. Tenemos que dar una respuesta a esas sensaciones después de elaborarla en el cerebro. El cerebro se responsabiliza de acciones importantes como es el movimiento, las sensaciones, las percepciones, las emociones, la conducta. Y desde luego tiene funciones superiores que nos diferencian del resto. La atención, la memoria, el lenguaje, la inteligencia. Esa parte cerebral es la que nos diferencia del resto de seres de la Tierra. Si nosotros seccionamos en esta disposición frontal, coronal, un encéfalo real, un encéfalo de la sala de disección, observaremos imágenes que nos permiten ver cómo efectivamente un hemisferio cerebral de otro están comunicados por fibras blancas, son fibras de asociación, son fibras comisurales que ponen en comunicación una sensación de un lado del cerebro a otro, o bien que ascienden o bien que descienden buscando el tronco del encéfalo. Esa sustancia blanca, es decir, son los cables que unen las neuronas a la sustancia gris. Y esa sustancia gris, efectivamente, de ese aspecto grisáceo, se dispone en la corteza, cuando se atrofia tenemos los problemas neurodegenerativos, y también en los núcleos de la base. Y aquí tendríamos el caudado cortado, el tálamo o la porción del lenticular, caminando hacia el interior con una luz en el sistema nervioso, en este caso son los ventrículos cerebrales. Bien, una imagen más para que vean como un corte más atrás, llegamos a la protuberancia, son fibras que yo decía en ese camino ascendente, sensitivo o un camino descendente de tipo motor. Fibras de asociación son importantes de delante a atrás o de derecha a izquierda, que son capaces de asociar las diferentes sensaciones que estamos recibiendo y por tanto las percepciones son diferentes de una persona a otra. Y eso se produce en una serie de circuitos, muchos circuitos. Circuitos a nivel subcortical, circuitos a nivel cortical porque llegan a la corteza cerebral. Cuando hay problemas en estos circuitos, cuando se producen esas enfermedades, que lógicamente no son circuitos, son circuitos donde actúan los neurotransmisores, como bien decía el profesor Carnero. Claro que son circuitos y la pregunta, y lo habrán hecho aquí durante el curso, es saber si esos circuitos, si tenemos el circuito de Jerez o el circuito de Silverstone, esos circuitos siempre son así o esos circuitos van cambiando. Si es solo un circuito o los circuitos van adaptándose y hay posibilidades de mezclar circuitos, porque al final el sistema es simple.
Es un sistema neuronal estratificado que conecta entre ellos. Lo que sí está claro es que a través de los neurotransmisores lo que tenemos es una velocidad, el sistema nervioso funciona a una velocidad enorme, vertiginosa, en los diferentes circuitos en los que tiene que actuar. Y es muy variable, se acomoda bien el sistema nervioso. Eso es lo que da la posibilidad de la plasticidad. Desde el punto de vista fisiológico, el sistema nervioso tiene una gran capacidad de adaptación, se adapta. Pero eso puede ser utilizado también por los científicos, puede ser utilizado por la clase médica, por los investigadores, porque esa capacidad de adaptabilidad proporciona la posibilidad de manipulación. Ya no de manejo, sino de manipulación. Y esto me parece un tema interesante. Uno puede entrar en el sistema nervioso y poder colocar, poder manejar o poder manipular. Y con esta termino. Es importante, por tanto, que en este proceso, en esta progresión investigadora en el sistema nervioso, en esa noria de posibilidades, uno puede manipular el cerebro. Y puede manipularlo de manera lucrativa al final, o puede manipularlo de manera terapéutica o investigadora. Y puede hacer, y ahora veremos en algunos vídeos, en la compra y venta del cerebro, en el cerebro a la carta, lo vamos a ver en algunos de estas imágenes a continuación, o bien incluso, ¿por qué no?, en el trasplante del cerebro. Era impensable un trasplante cardíaco, un trasplante renal, un trasplante de hígado, un trasplante de pulmón. ¿Por qué no podemos pensar en un trasplante del cerebro? Y todas las interrogantes que uno se puede imaginar sobre ello. En ese cerebro de ficción que hablaba el profesor Rubia, podemos hacer una manipulación terapéutica con una electroestimulación, implantes cerebrales, con la estimulación magnética transcraneal que vamos a ver en el vídeo. Por tanto, lo que vamos a hacer a continuación es ver estos vídeos que son 20 o 25 minutos, que nos van a plantear interrogantes, y a continuación formaremos una mesa de debate, una mesa redonda, donde podrán también preguntarle al profesor Carnero aquello que haya quedado pues, pendiente de la magnífica conferencia que nos acaba de dar. Así que Ignacio, cuando quiera, puede poner el vídeo. I grew up on the waterfront of the city, in the house of my foster parents, who had saved me from the river. My foster father lived there by choice, because he was, also by choice, physician to the poor of the city. From the rich he could have commanded princely fees, for he alone in Thebes was master of the ancient art of opening skulls. Have more of the drug wine ready. Afraid, Sinway? Good. You must never fear death. In our craft, death is a familiar companion. This time, we'll cheat him. Look, this tiny splinter of bone pressing on the brain. When I remove it, he will speak again, and walk, and live. Why, Father? Why? No one knows. Muscular movement extremely strong. Extraocular reactions missing completely. Reactions similar to those of animals subjected to strong amygdaloid stimulations. Got that? Thank you. The X-rays of the skull. These will bring us a few steps closer to the solution. Will you follow me to my office, please? Doctor, stay here and let me know should the patient's condition change. Amazing. What are the small protrusions on the end of the dark lines? Electrodes. As you see, they are grouped in patterns. Everyone is connected with an amygdala circuit. You used that word before. What does it mean? The small lobes projecting from the underside of the cerebellum. All our body movements originate from there. These nerves stimulate muscular impulses. That's how the body gets orders from the brain. Muscular impulses. The larynx is a muscle, isn't it? We certainly move it by muscular contraction. That's why those creatures are able to talk. If the right stimulation
Activates the amygdala circuit, they will speak. There's no question about it. But they're not aware of what they're saying. They're not aware of anything. Those discs in front of the eyes are sealant cells. What makes you think so? Electric impulses produced by light. They could very well be transmitted back to, well, let me call it a receiving station. What would that mean? If the image on the retina could be transmitted, then someone would be able to witness whatever this creature is seeing on a screen. That's impossible. Look here. What is it? You see, a few of the very fine wires have been broken loose. That's why the creature is impassive. He's moving. He's trying to get away. Las tecnologías pueden ser invasivas. Y hablamos de tecnologías invasivas cuando son dispositivos que se implantan en el cuerpo, como puede ser un marcapasos o un implante coclear o un estimulador cerebral profundo para atenuar temblor, mientras que nosotros trabajamos en tecnologías no invasivas que en principio no son implantadas en el cuerpo, se visten, tenemos una serie de electrodos mediante los cuales podemos estimular ciertos músculos y de esta forma atenuar un temblor que pueda tener el paciente. Esta manga está equipada con una serie de electrodos que mediante la estimulación consigue estimular los músculos y con eso conseguimos controlar el temblor. Entonces está pensado básicamente para personas con temblor esencial, aunque personas con otro tipo de temblor también se pueden ver beneficiadas, como por ejemplo las personas con Parkinson o esclerosis múltiple. No requieren cirugía, por lo tanto, bueno, en general las personas lo aceptan mejor. La manga para atenuar el temblor es algo que la persona viste o se quita cuando quiere, puede lavarla y volvérsela a poner y no requiere ningún tipo de intervención. Personas tienen serios problemas para, por ejemplo, beber un vaso de agua o limpiarse los dientes o comer. De hecho, una de las pruebas había una señora con un temblor muy severo que hacía muchos años que no era capaz de beber un vaso de agua. De hecho, vino las pruebas con su nieto. Pero claro, al estimular los músculos y conseguir que se reduzca el temblor, ella pudo, pues, por primera vez después de mucho tiempo, beber un vaso de agua. Bueno, si tú defines cyborg como una persona que tiene parte en su cuerpo, parte o dispositivos artificiales con los que interactúa, pues ya una persona con un marcapasos sería un cyborg, ¿no? O una persona con un estimulador cerebral profundo, con una prótesis coclear, sería un cyborg. Mi nombre es Jenny, tengo 32 años y sufría de un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con la contaminación. Me lavaba las manos alrededor de 80 veces al día, lloraba constantemente, no podía tener una vida normal ni con mi bebé ni con mi esposo. Era terrible. Su única idea era limpiar las cosas y limpiarlas con alcohol. Lo veía todo sucio, la palabra que ella emplea es contaminado y eso la hacía sufrir muchísimo. Todo el tiempo estaba pendiente de limpiar todas las cosas de mi casa. Si salíamos a comprar algo tenía que llegar a limpiarlo para poder usarlo. Usaba alcohol y entonces tenía mi piel pues muy lesionada con pues como quemaduras. Entonces llegó un momento en que no podía realizar ninguna actividad, no podía tocar nada porque todo estaba contaminado. En esas circunstancias tuvo un hijo. Lo peor era que había llegado a limpiar a mi bebé. Le limpiaba sus manitos, su cabeza, sus pies. Ella en su inteligencia sabía que eso podía perjudicar a su hijo. Los psiquiatras que la evaluaron me dijeron, se tiene que operar. Es decir, esta mujer puede tener un riesgo de suicidio en cualquier momento. Y en esas circunstancias la operamos. Me hicieron una capsulotomía anterior, es decir, en una parte específica del cerebro me bloquearon unas fibras para poder controlar la ansiedad. Introducimos con gran precisión, haciendo un pequeño orificio de trépano en el cerebro, una sonda. Entramos en un punto determinado del cerebro, en un punto seguro. Esta zona es la que tenemos que lesionar, que por aquí están pasando fibras que van hacia el lóbulo frontal. La lesión en conjunto tiene 8 milímetros de diámetro, eso es lo que da lugar a que se desconecte la fibra. Verdaderamente de forma íntima no conocemos por qué estos pacientes tienen obsesiones.
alguno de los elementos que comportan ese circuito algo no funciona bien. Hay una conexión, digamos, que es recurrente. Si nosotros bloqueamos una parte de este circuito, vemos que empieza a funcionar mejor, que el sujeto no tiene obsesiones. Desde el día de la cirugía no he vuelto a llorar, el alcohol no lo he vuelto a usar. Me siento más tranquila, puedo jugar con mi bebé, me siento mucho mejor, siento que me quito un peso de encima. Va a tardar un año, año y pico, pero las obsesiones como tal se le han ido. Es otra persona. No lo podía controlar, no lo podía, y esa es la gran diferencia ahora que ya estoy operada. Ahora me puedo detener a pensar, pues no me va a pasar nada. Queda muchísimo por hacer. Ahora, si tenemos en cuenta eso, si tenemos una idea clara sobre cuál es el origen de estos trastornos, nos dejamos de ideas esotéricas acerca de que el sistema nervioso es algo distinto que el resto de nuestro organismo, yo creo que hemos ganado muchísimo. Can you fly that thing? Not yet. Operator. Tank, I need a pilot program for a B-212 helicopter. Hurry. Let's go. I'm here to supervise the initial phase of your assimilation into society. A society that will take care of your needs and desires more efficiently than any you might have thought possible. Now you get a good rest, and next week you'll begin a new life. Subject prepared for a total brainwash. We programmed the CHC for 1970s reference data. Proceed to 200, level D, programming code Omega. All systems proceeding, activate subject. Our Miss America contest is down to the 5 finalists. Miss Alabama, Miss Florida, Miss California, Miss Hawaii, and Miss Montana. Now, in order to test the contestants' personalities, we're going to ask each a question. Miss Montana, if you could do anything for mankind, what would it be? He's not responding. Go up half a cycle. I will use my title to bring peace to all nations of the world, be it black, be they white, be it colored, be it whatever. And now for the moment you've been waiting for. First, we're going to give you Miss Personality and Miss Congenial, Miss Florida and Miss Hawaii. And the second runner-up is Miss California. Finally, the first runner-up. Who will take over first place if the winner is unable to fulfill the duties and obligations that go with winning? The first runner-up, Miss Alabama, which means that the winner is Miss Montana. When you have a cell, and it's called a neuron, this little thing puts out arms just like a tree branches. And as you watch it under the microscope, it's doing feely-touchy everywhere. And it reaches out, whoop, as soon as it touches another one, it knows what it's touched. And it's wired itself. And then it begins to stretch through so it can sense the periphery, your fingertips, and your tongue. They all come back through the spinal cord, and they all make their way up here finally to the brain. And the brain is where all these collective properties of putting all this together says, now I can sense the universe.
Wow, I don't know what that is. I know that it's these cells that do this. But how does that brain inside the cavity of the head work? Some strange things going on there. So what the frontier, of course, is understanding the brain. Pelican. Dog. Do you know how many images your eye has seen since you were born? Do you know how many sounds you've heard? How in the world could you have stored all of those sounds and all of those images in French, German, English, or whatever you're storing it in, and be able to retrieve it when I just say the word? If I say Saturn's rings, how are you able, in the length of time it took the sound wave to hit your ear, to retrieve that? It is so astounding when we take a look at it, at how fast the brain works, and how amazing it is. How and where the brain achieves this complex feat of memory has puzzled scientists for centuries. Science is on the trail of this great mystery, and an unexpected answer comes from an unlikely source. London's legendary taxi drivers are the Olympic athletes of memory. Navigating the intimidating labyrinth that is central London, they must create an intricate mental map consisting of thousands of streets, landmarks, and locations. London is such an enormous city. It's a massive area, chaotic geography, and it's grown up organically. There's no real planning to it, so the streets bend, they twist. I mean, in London, we've got streets where on one side of the street, it's called one name, and on the other side of the street, it's got another name. London wasn't laid out for the traffic that we've got now. It was laid out for horses and carts and whatever. And it's adapted to a large extent. So we've had to adapt to it as well, you know. University of London scientists studying the shape of memory found ideal subjects right in their own backyard. For 150 years, every new cab driver has had to pass a grueling exam, known to Londoners simply as the knowledge. It takes most hopefuls at least 2 years to master, giving researchers a superb opportunity to look at how the brain adapts when required to retain vast amounts of information. I don't think there's any other city in the world where the cab drivers have to take as much of a test as we do. Thanks, mate. Can you take me to Albert Hall? Albert Hall, yeah. Cheers. When somebody gets in your cab, they'll say, take me to so-and-so, and it's got to be like that. You've got to know instantly where you're going, which way to be pointing. So there's a lot of retention. You've got to retain a lot of what you've learned as well. Here are ordinary people whose jobs depend on exercising their brains in an extraordinary way. Scientists suspected a particular region of their brains, called the hippocampus, might be the key to their success. The hippocampus is a part of the brain deep in the brain. It's on the insides of what we call the temporal lobes, which are the parts of the brain immediately to either side of the temple, just behind the bone there. There's two structures, one on each side, critical for laying down new memories. Now, run me to the nearest police station. They bar up Waterloo Bridge, Fort Lancaster Place. If memory depends upon the hippocampus, at the Knowledge Point School, drivers in training surely give this part of their brains a good workout. Lower Robert Street. Right, York Way. Left Shaftesbury Avenue, left Great Windmill Street. Right into Goldhawk Road and set down on the left. Dave, give me the name of a restaurant on Portland Road with a lady's name. Chutney Mary's. Hereford Road, where would you give me? Veronica's. Denise, Southampton Road contains a restaurant with a lady's name. Would that be Denise's restaurant? If I then said to you, Zaffarano's restaurant, Zaffaran restaurant, Zuka Zo, I now want zinc. It's very important with all these points that you keep them in your mind and see them in your eyes, OK? That's it. Thank you for attending, and keep these sheets. Anything we didn't know, please go out and look for it. Thank you very much. After class, students like Andy Miller take to the streets. Since visual processing occupies more brain activity than all the other senses combined,
It is not surprising that direct experience is an essential part of the knowledge training. You start off learning all the roads, then you have to learn all the places on every road. With all the routes that you have to do for the knowledge, you couldn't possibly do it on a map. You have to get out on your bike in the rain, the cold, the snow. You learn it bit by bit. The brain is gradually gathering more and more and more information. As long as you keep remembering and revising streets, they will stay in your brain. But how does the brain retain and order all that information? As the scientists suspected, mastering the knowledge may have a physical impact on the brain itself. Their study concluded that part of the hippocampus was indeed larger than average in these drivers. In fact, the most dramatic differences were seen in the drivers who were on the job the longest. The hippocampus has a spatial map in it, and what seems to be happening in the taxi drivers is that the spatial map is laid down of central London. And laying this down causes the connections to develop and grow and more of them to form, and that makes part of the hippocampus get bigger. It's almost like you've somehow, somewhere up in your brain, you've created enough space to sort of slip this map in, a little bit of software. You've got to see it in your head, on a map in your head. You build up a big picture of London as a map in your mind, and you can see the lines and the wiggles of the streets so that you can see exactly where everything is. This study suggests something we presumed not possible, that the adult brain can refashion its basic anatomy according to the requirements of its owner. I think it's a very important study because it's shown for the first time in man that the hippocampus can reorganize itself. But what does it mean? It means that the hippocampus is changeable. We say in science it's plastic, like a bit of plasticine, you know, it actually can change shape. I definitely feel as though I've got a larger hippocampus than most people. In fact, it's been said. I've had people get in the cab and say, I've noticed you've got a larger hippocampus than most others. It's quite interesting, really, because we just set out to do the knowledge, to learn it for our job, and now we're being told that we've exercised part of our brain, which is enlarged now, and, you know, it's got to be a bonus, hasn't it? If human existence can be described as the sum of our memories, the implications of the study are dramatic and far-reaching. Once we wouldn't have dared to dream our brains might possess this kind of adaptability. Now we dream. Can these insights be used to help restore the minds of stroke victims, Alzheimer's patients, and those suffering brain traumas? El cerebro adicto. ¿Qué efecto producen las drogas en mi cerebro? ¿Es posible tener adicción a Internet? ¿Por qué se produce una adicción? Lo que entendemos por adicción a algo no es otra cosa que un aprendizaje con recompensa que se hace patológico y acaba arruinando el proyecto de vida de la persona afectada y generando problemas a los que le rodean. El consumo crónico de drogas, alcohol, tabaco o los comportamientos adictivos a los juegos de azar o la suplantación de la identidad en Internet se apropian del circuito de recompensa, elaboran un condicionamiento y llegan a afectar no solo al funcionamiento, sino también a la estructura cerebral. Al comparar un cerebro normal y uno adicto, en este caso a la cocaína, se observa cómo disminuye la actividad de diversas áreas del cerebro, en este caso representadas en color rojo desde la frente hacia atrás. El riesgo y la aventura, la curiosidad por lo desconocido, generan un placer innato, mayor o menor según el temperamento de cada uno. Las situaciones que entrañan peligro provocan un aumento de dopamina, neurotransmisor que procesa los estados de emoción positiva. Ante una situación placentera, las neuronas del núcleo accumbens reciben dopamina,
mientras la amígdala evalúa la recompensa prevista. La corteza prefrontal procesa la información, sopesa, compara opciones y decide libremente la respuesta, actuando finalmente de una manera u otra. Normalmente la dopamina no permanece en el espacio de la sinapsis entre las dos neuronas del núcleo accumbens. Las mismas neuronas que la liberan la recapturan al interior. Además, en esta región existen las interneuronas que descargan el neurotransmisor inhibidor GABA, que controla y dosifica la liberación de dopamina. Esto permite que nuestro cerebro mantenga un equilibrio y no estemos ni eufóricos ni apáticos sin motivo. Todas las drogas rompen el equilibrio de la dopamina, bien aumentando la concentración de dopamina en el espacio de la sinapsis o prolongando el tiempo que permanece antes de ser capturada. La cocaína, por ejemplo, bloquea el recaptador de dopamina, lo que hace que ésta permanezca más tiempo en el espacio entre sinapsis, prolongando el efecto placentero. La anfetamina, otro psicoestimulante, además de impedir que la dopamina sea recapturada, aumenta la cantidad de la que se libera de forma que la concentración aumenta muy rápidamente. Por otro lado, la nicotina estimula directamente las neuronas productoras de dopamina. En cambio, los opiáceos, el cannabis y la morfina impiden la liberación del inhibidor de dopamina GABA. En el caso del consumo de éxtasis, además, se destruyen literalmente las neuronas al romperse en trozos llamados cuerpos apoptóticos. El consumo crónico de cocaína, alcohol u opiáceos disminuyen además los receptores de la dopamina, que permanecen en niveles bajos incluso después de un año de dejar el consumo. De ahí que disminuyan paulatinamente los efectos placenteros de la droga y se cree la necesidad de una mayor cantidad para conseguir el mismo efecto. Se explica así la compulsividad asociada al síndrome de la abstinencia. La adicción no se desarrolla tras un primer consumo, sino que es un largo proceso de consolidación de un aprendizaje. Memorizar es aumentar la intensidad de las conexiones entre neuronas, las sinapsis. Cuando una neurona recibe información, libera el neurotransmisor glutamato y receptores de la otra neurona expulsan los iones magnesio, permitiendo la entrada de iones calcio al interior de la neurona. Estos iones desencadenan una cascada de reacciones que fortalecen la conexión entre ambas. Con el consumo crónico de la droga se modifica el proceso, ya que el exceso de estimulación producido por la dopamina aumenta los receptores del glutamato. Esto hace que la internalización del calcio sea muy intensa y se establezca el recuerdo a largo plazo. El hipocampo guarda la memoria del estímulo gratificante. Registra el recuerdo de forma más intensa y duradera cuanto más placentero es el estímulo, estableciendo la memoria emocional esencial en la adicción. Al inicio del consumo o del juego, se aprenden inconscientemente las circunstancias ambientales que rodean la situación. De esa forma la recompensa se asocia a algo, un olor, un lugar. El aprendizaje de los pasos para conseguir el objetivo placentero crea la memoria procedimental que requiere el tálamo, el cerebelo y el núcleo caudado. Es el mismo tipo de memoria que nos permitió, por ejemplo, aprender a montar en bicicleta y recordar los movimientos recuperándolos rápidamente de la memoria tras años de no hacerlo. Al percibir de nuevo aquel olor o ver ese lugar en el que se consumió en su día la droga, la dopamina promueve el recuerdo inconsciente asociado a la recompensa y despierta la información necesaria para conseguir el premio. En una situación normal, la corteza orbitofrontal seleccionaría la respuesta después de analizar los datos. Sin embargo, cuando se ha producido la adicción, el funcionamiento es diferente. Se pierde el control sobre los circuitos del lóbulo frontal y se generan respuestas automáticas y compulsivas. En este caso son las neuronas de la sustancia negra las que envían la dopamina a la región dorsal del cuerpo estriado y al lóbulo parietal sin pasar por el control prefrontal. De esta forma, quienes sufren la adicción no deciden, sino que se encuentran obligados a consumir. Pero si jugar y comunicarse son actividades genuinamente humanas, ¿por qué se pueden hacer patológicas? Elegir la identidad en un mundo virtual tiene un efecto de recompensa como el dinero en el juego. Alteran el estado emocional del jugador y pueden acabar creando la obligación de jugar,
la adicción. En el caso de las redes sociales, cuando la persona trata de vivir una vida virtual ideal, le produce el mismo efecto placentero y puede llegar a convertirse en una adicción sin darse cuenta. En realidad, actividades que nos generen un efecto placentero tan normales como utilizar los dispositivos móviles o Internet, al producirse por efecto de la dopamina, si se hacen sin medida, pueden convertirse en adicción y, por tanto, incontrolable y obsesivo. La mayoría de conductas adictivas tienen su origen en la adolescencia, ya que en esa época no están aún ajustados los sistemas de recompensa ni los de memoria emocional. Las chicas son más vulnerables aún que los chicos debido a las diferencias de la amígdala cerebral, una región crítica para la regulación social, cognitiva, emocional y comportamental. Las alteraciones cerebrales no se resuelven solo con fuerza de voluntad. Sin embargo, la prevención, el autocompromiso de limitar el propio terreno de actuación para protegerse contra las imprudencias, es capaz de frenar el impulso placentero. Una asignatura optativa denominada Felicidad, dirigida por Ernst Fritz Schubert en el Instituto Willy Hellpack de Heidelberg, pone de manifiesto que el gusto por vivir y el desarrollo de la personalidad se pueden enseñar. Con sentido de la vida, que permite analizar los problemas y dominarlos, se puede experimentar el estrés en forma positiva, como estímulo para vivir y convivir. Los alumnos de Felicidad reconocen haber dejado de fumar compulsivamente o consumir hachís. El convencimiento de tener el destino de uno mismo en las propias manos, superar una crisis y no estar solo, suponen una buena prevención para no caer en la destructiva red de las dependencias y adicciones. Bien, ahora vamos a pasar al tercero. Acabamos de ver la plasticidad y ya 5 minutos para ver el futuro en el tercer y último bloque de vídeo. AITEC presenta la 9ª generación de un avance científico completamente orgánico, el implante Zoe. ¿Qué significa eso? La inmortalidad. Los momentos más preciados de su vida vivirán para siempre. Con el implante Zoe, todo lo que vean sus ojos y escuchen sus oídos será conservado para que pueda ser disfrutado por los suyos cuando ya no esté. Y eso es lo que los convertirá en grandes recuerdos. El implante Zoe, de nuestra familia a la suya. ¿Cómo es la vida de la gente? ¿Tiene alguna lógica? Todo parece tan desmesurado y aleatorio. Usuario conectado Alan Hackman. Contraseña confirmada. Recibiendo metraje del implante Zoe de Daniel Monroe. Clasificando 657.000 horas de grabación. Dicen que usted es el mejor. He visto rememoriales en que los montadores fueron descuidados, sin respeto por los muertos. Los muertos no me importan, señora Bannister. Si acepto estos proyectos es porque respeto a los vivos. Mi marido era un gran hombre, señor Hackman. Y merece ser recordado como un gran hombre. Eliminación confirmada. La tuya es una profesión extraña, ¿verdad, Alan? Coges la vida de la gente y construyes una mentira con ella. ¿Qué pasa con los trocitos que eliminas? Archivos confidenciales eliminados. En los oscuros rincones de la vida de otro hombre He encontrado algo en un proyecto nuevo. se esconde un recuerdo por el que vale la pena matar. ¿Tienes algo que yo necesito? ¿Qué puedo tener yo que te interese a ti? Y un secreto Archivos confidenciales eliminados. que nunca podrá Un recuerdo. Un único incidente me ha convertido en quien soy. ser borrado. Ahora tengo la oportunidad de descubrir la verdad. ¿Estás dispuesto a morir por esto? ¿Vas a arreglar los recuerdos de mi padre? Él lo olvidará, pero no lo olvides tú. Tecnología al servicio de la mente. La paciente X31 llega a la consulta del Dr. Brain con un solo objetivo. Quiere modificar su mente a pesar de su perfecto estado de salud. De hecho, lo que quiere es aumentar su capacidad sin hacer nada. En el siglo XXIII, esto ya es posible.
Atrás se han quedado las enfermedades neurodegenerativas. Ahora los neurocientíficos pueden combatir cualquier enfermedad genética que afecte al cerebro. En el siglo XXIII, estas enfermedades ya no existen. Ahora, cualquiera puede potenciar su mente de forma artificial. Aumentar la capacidad cognitiva es muy simple, X31. Si quiere le puedo mostrar el proceso de las diferentes técnicas que empleamos para una mente sana como la suya. Smart Pills. ¿Quieres ser más feliz? ¿Quieres abandonar los celos? ¿Quieres ser más inteligente? ¿Estás harto de sentirte estresado? Tómate una pastilla y verás qué cambio. Hay píldoras para todo tipo de necesidades, para potenciar o inhibir las emociones y la realidad. Son los nuevos potenciadores de la cognición. Estas píldoras mejoran el rendimiento mental sin hacer ningún esfuerzo. Ciertamente ayudan a estudiar, a concentrarse mejor, a rendir durante más tiempo y de mejor forma. Y todo esto sin generar ningún tipo de adicción, como pasaba con las anfetaminas en el siglo XXI. Dinos qué parte quieres potenciar y esta pastilla actuará solo en esta área. Su método de acción consiste en aumentar la plasticidad cerebral ampliando las conexiones nerviosas entre distintas áreas del cerebro e incrementando la síntesis de nuevas neuronas. Estos fármacos ayudan al cerebro a crear patrones o redes neuronales que normalmente no se producen. Magnetic Fields. ¿Deseas mejorar tus funciones cerebrales de una forma completamente pasiva? Siéntate y deja que los campos magnéticos alteren los impulsos eléctricos que emite tu cerebro. Lo más asombroso de esta técnica es que es específica a cada región del cerebro que tratamos. Esta técnica, conocida como estimulación magnética transcraneal, lo que hace en realidad es estimular ciertas áreas del cerebro, sobre todo las ligadas al aprendizaje y la memoria. Y el último. Brain Transplant. Este caso es más invasivo que los anteriores, puesto que se consigue un cambio radical pasando por el quirófano. Es para pacientes que necesitan cambiar su mente por completo. Se trata de un trasplante de cerebro. Puedes elegir la mente que quieras de un catálogo e incluso puedes elegir qué recuerdos conservar. Del resto, ya te encargarás tú de guardarlos con tu nueva mente. ¿Es así como queremos ser? ¿Hacia dónde somos capaces de ir con todos estos avances? De momento, para que esto suceda, habrá que esperar mucho tiempo, pero puede que sea el futuro que nos espera. Tendremos a nuestro alcance la posibilidad de corregir los problemas neurodegenerativos o incluso mejorar la capacidad mental de la gente sana. Con los conocimientos que tenemos hoy, esto sería del todo imposible. El cerebro está diseñado para responder al entorno y adaptarse a él. Un exceso de estimulación mental sin necesidad podría no servir de nada, o todavía peor, podría llegar a dañar el sistema nervioso por completo. ¿Hasta qué punto debemos interferir en el potencial de las mentes? La realidad es que los avances en este campo de la investigación han dado lugar a una nueva disciplina, la neuroética. A muchos especialistas les preocupa el impacto que pueden tener estos descubrimientos. Por un lado, acabarán con las enfermedades neurodegenerativas, pero, por el otro, corren el riesgo de extender el uso de estas técnicas a la población sana. ¿Cómo reaccionará un cerebro sano a estas invasiones externas? Quizás ya no oiremos nunca más la palabra Alzheimer o trastorno cerebral en el futuro. ¿Pero a qué precio? A pesar de la redundancia, comprar inteligencia es de tontos.